Desde el mantenimiento de devoluciones de compra podemos gestionar todo aquel material con el que el comprador no esté conforme con lo recibido, de tal forma que devuelva el pedido total o parcialmente. Para realizar una solicitud de devolución de material debemos establecer los motivos de devolución y de rechazo. De esta forma podremos disponer de información más precisa de las causas por las cuales se ha devuelto el material. La pantalla principal del mantenimiento de solicitudes de devolución está dividida en tres áreas. En la parte superior disponemos de la botonera y menús que nos permitirán usar las funcionalidades disponibles para la gestión de las solicitudes de devolución, como por ejemplo el alta, modificación, bloqueo, la función de cambio de situación de documento, etc. En la rejilla o browser de la aplicación podremos ver los documentos que hemos creado o filtrado por los diferentes criterios, como el número de solicitud, el proveedor, la fecha de solicitud. Y en la parte inferior veremos los datos relacionados con el documento que nos hayamos posicionado en la rejilla, donde podremos ver datos en las diferentes pestañas, como por ejemplo en la pestaña principal, la persona de contacto, el proveedor, el empleado que ha realizado la solicitud, la forma de pago, etc. Cuando realizamos una devolución, lo primero que la aplicación nos solicita es la cabecera, donde deberemos indicarle unos datos obligatorios para su complementación, como son la fecha, el proveedor, el contacto del proveedor, el empleado que gestiona la devolución, etc. Una vez cumplimentada la cabecera, podremos dar de alta los artículos, servicios o líneas de texto. Podremos indicarle un número de solicitud para que nos recoja las líneas incluidas o crear líneas a partir de un albarán de cargo, que nos permitirá comenzar los trámites de la solicitud que estamos generando. En cada línea que generemos deberemos indicarle el motivo de la devolución. Muy importante si queremos llevar un control de las devoluciones efectuadas. Dentro del mismo módulo disponemos de opciones que nos permitirán realizar un seguimiento de las devoluciones, como por ejemplo la consulta de solicitudes de devolución de compras por artículos, donde disponemos de opciones de filtro con las que visualizar líneas de devolución conjuntas, tal y como vemos en la imagen. Por ejemplo, artículos y proveedor, esta combinación nos mostrará todas las líneas de devolución que tiene un mismo artículo contra o los proveedores indicados en la fecha concreta. Tal y como podemos ver, informamos el artículo, presionamos aceptar y nos muestra los artículos que hay en la consulta de devolución de compras por artículo. En la aplicación disponemos de un mantenimiento de albaranes de compra, donde se generarán albaranes procedentes de la recepción de pedidos o creados manualmente. En el caso de que la empresa no pidiese el material al proveedor mediante un pedido de venta, el material que se recibe en el almacén deberá evidenciarse con albaranes dados de alta manualmente. Como en todo mantenimiento de la aplicación, la pantalla principal del mantenimiento de albaranes de compra está dividida en tres áreas. En la parte superior disponemos de la botonera y menús que nos permiten usar las funcionalidades disponibles para la gestión de los albaranes de compra, como por ejemplo el alta, modificación, recepción de pedidos, consulta de pedidos o facturas relacionadas. En la rejilla o browser de la aplicación podremos ver los documentos que hemos creado o filtrado por diferentes criterios, por proveedor, albarán de compra, facturados o no. Y en la parte inferior veremos los datos relacionados con el documento que nos hayamos posicionado en la rejilla, donde podremos ver datos en las diferentes pestañas. Por ejemplo, en la pestaña principal, el proveedor, datos de contacto, o en la pestaña de dirección de mercancías, donde podremos visualizar la dirección de recogida del material por parte del proveedor. Cuando realizamos un albarán de compra manual, lo primero que la aplicación nos solicita es la cabecera, donde deberemos indicarle unos datos obligatorios para su cumplimentación, como son la fecha, el proveedor, el contacto del proveedor, el empleado que gestiona el albarán de compra. Una vez cumplimentada la cabecera, podremos dar de alta los artículos o líneas de texto. Podremos crear líneas de abono a partir de cargos o indicar si un material está destinado a obra, además de otras múltiples opciones. Además, desde el mismo mantenimiento de albaranes de compra, disponemos de la opción de recepción de pedidos de compra, tal y como indicamos en estos momentos en la imagen, permitiéndonos indicarle el proveedor del cual queremos recepcionar el material, el número del proveedor y otros datos que vienen relacionados a partir del proveedor indicado. Una vez guardada la cabecera, nos mostrará las líneas pendientes de recepción del proveedor indicado. Deberemos indicar qué líneas vamos a recepcionar. En este mismo mantenimiento
disponemos de opciones que nos permiten ubicar el material recepcionado o ver las vinculaciones con ventas que puede tener el material. Dentro del mismo módulo, disponemos de opciones que nos permiten realizar un seguimiento de los albaranes y ver si existen pedidos de compra relacionados con los albaranes o disponemos de facturas relacionadas. Además, todo documento puede ser enviado vía mail o fax mediante los programas requeridos para ellos. En otro apartado del módulo, disponemos de opciones que nos permiten realizar un seguimiento de los albaranes, como por ejemplo la consulta de albaranes de compra por artículos, donde disponemos de opciones de filtro con las que visualizar líneas de albaranes de compra con un criterio establecido previamente. Por ejemplo, vamos a realizar con artículo y proveedor. Esta combinación nos mostrará todas las líneas incluidas en albaranes de compra que tienen un mismo artículo contra los proveedores indicados en una fecha concreta. En la aplicación disponemos de un mantenimiento de facturas de compra en el que podemos consultar y crear facturas a proveedores y acreedores. Existen diferentes tipos de facturas en la aplicación: facturas de cargo creadas manualmente, facturas de cargo a partir de albaranes, facturas de abono y facturas de abono a partir de albaranes de abono. La aplicación genera automáticamente movimientos contables y efectos de pagos relacionados con la factura. Como en todo mantenimiento de la aplicación, la pantalla principal del mantenimiento de facturas de compra está dividida en 3 áreas. En la parte superior disponemos de la botonera y menús que nos permiten usar las funcionalidades disponibles para la gestión de las facturas de compra, como por ejemplo el alta o modificación, creación de facturas a partir de albaranes, opciones como la modificación del importe de la factura, funciones para desmarcar facturas en diferido, permitiéndonos la creación de facturas de compra a partir de albaranes sin necesidad de tener que realizar la asignación de todos los albaranes de compra en la factura, o ver los asientos contables relacionados con la factura, además de otras opciones como ver el apunte de la cartera de pagos, el detalle de la factura sin modificar el contenido, etc. En la rejilla o browser de la aplicación podremos ver los documentos que hemos creado o filtrado por diferentes criterios, por proveedor, factura de compra, tipos de forma de pago. Y en la parte inferior veremos los datos relacionados con el documento que nos hemos posicionado en la rejilla, donde podremos ver datos en las diferentes pestañas, como por ejemplo en la pestaña principal, el proveedor, datos de contacto, o en la pestaña de proveedor, el CIF de proveedor, la razón social, la dirección. Cuando realizamos una factura de compra manual, lo primero que la aplicación nos solicita es la cabecera, donde deberemos indicarle unos datos obligatorios para su cumplimentación, como son la fecha, referencia, el proveedor. Una vez cumplimentada la cabecera, podremos dar de alta los artículos o líneas de texto, o podremos crear líneas de abono a partir de cargos, indicar alimentos de inmovilizado, etc. Además, desde el mismo mantenimiento de facturas de compra, disponemos de la opción de creación de facturas a partir de albaranes, permitiéndonos indicarle el proveedor del cual queremos facturar el material, la referencia proveniente del proveedor, etc. Una vez guardada la cabecera, nos mostrará las líneas pendientes de facturar del proveedor indicado y deberemos indicar qué líneas vamos a facturar. En este mismo mantenimiento disponemos de opciones que nos permiten marcar la factura que estamos realizando como diferida, copiar la cabecera de los albaranes o modificarlos. Dentro del mismo módulo disponemos de opciones que nos permiten realizar un seguimiento de las facturas, como por ejemplo la consulta de facturas de compra por artículos, donde disponemos de opciones de filtro con las que visualizar líneas de facturas de compra, con un criterio establecido previamente. Por ejemplo, artículo y proveedor. Esta combinación nos mostrará todas las líneas incluidas en facturas de compra que tienen un mismo artículo contra o los proveedores indicados en una fecha concreta. Esta opción nos permite el borrado masivo de histórico de facturas o el cierre del ejercicio, evitando que podamos incluir en un ejercicio contable cerrado nuevas facturas, tal y como podemos ver en la imagen.